Para quienes nos acompañen por primera vez a esta hora, vamos a darle entonces la bienvenida a Osvaldo Pérez de Arches Education. Él nos va a hablar, como les comentaba, de las diferencias entre ver clases de su major de forma online o de forma presencial. Osvaldo, muy buenas noches. Bienvenido al Congreso de Educación Superior, a Becados, que por supuesto también es tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anthony? Buenas noches. Un gusto. El gusto es nuestro de tenerte aquí, Osvaldo. Gracias por tu tiempo, por la oportunidad de que estés aquí con nosotros acompañándonos y por toda la información seguramente muy valiosa que también vas a estar compartiendo, ¿no? Expresando con la audiencia. La pantalla es toda tuya y en unos minutos nos reencontramos para las preguntas. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Primero que todo, agradecerle a Becados por toda esta preparación de congreso, segundo año que me han invitado y le agradezco infinitamente. Como dijo Anthony, mi nombre es Osvaldo Pérez, pero me dicen Ofi. Entonces, por favor, me pueden preguntar por Ofi sin ningún problema. Y ahora, en el día de hoy, quiero hablar sobre el tema de las clases online y presencial. Un tema que en estos días o en este último año y tanto ha sido tan presente en nuestras vidas debido a una pandemia que ha afectado, bueno, a todos de una manera u otra. Definitivamente la educación se ha visto tocada por este tema y las escuelas, los colegios, las universidades se han visto obligadas a cambiar un poco la metodología de estudio, de irse a la parte presencial, que hasta hace un tiempo era la más común, a un mundo online que nos abre las puertas a la educación sin barreras, sin ningún tipo de movimiento físico, económico, que a veces nos molesta un poco a la hora de estudiar. Y me gustaría, bueno, comenzar explicando un poco, bueno, lo que ya se sabe, que es la educación presencial, eh, que es la educación donde obliga al estudiante a estar, al estudiante y al profesor, al instructor, a estar en un aula, en un lugar físico. O sea, esta educación es un poco más es rígida por ese tipo de limitantes que tiene, pero también tiene muchas cosas que son positivas, que siempre nos ha acompañado en los años que hemos estudiado hasta este momento. Esta educación virtual, presencial, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son algunos de estos puntos a favor de la educación presencial? Tienes menos distracción. Estás en un aula donde el profesor está contigo ahí. Si vas a la siguiente slide, por favor. Si tienes un profesor que está contigo en el aula todo el tiempo, tú estás como estudiante menos distraído, puedes además, lo que se llama educación empírica, preguntar dudas, nutrirte de lo que otros estudiantes están preguntando o contestando. O sea, hay una interacción social y física mucho más directa. A muchos estudiantes esta interacción les favorece enormemente. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de no ir a casa teniendo algo en la mente. Tienen la capacidad de poder resolver todos los problemas, todas las preguntas, de incluso profundizar en el tema, teniendo delante al profesor o profesora que está explicando. Todavía tenemos esta costumbre, buena o mala, no vamos a ponerle un adjetivo, de costumbre de estar en un aula. Y mientras el mundo sigue avanzando y bueno, ojalá la pandemia se vaya pronto y todo vuelva a la normalidad, la educación presencial también se va a ir modificando un poco para evitar estos contras que están afectándola en este momento y que el mundo virtual está un poco compitiendo con ellas.
¿Qué pasa con los puntos en contra de la educación presencial? Que a veces al estudiante no se le acomoda tanto el estilo del profesor, o no se le acomoda la clase como tal, el contenido como se ha presentado, no es lo que más le atrae o le es efectivo a la hora de estudiar. Entonces es una clase que el estudiante quizás no disfrute o no aproveche al máximo como hubiera querido. Un punto que afecta mucho, sobre todo en las universidades en Estados Unidos, es el horario. En las universidades, eh, diferente del high school, tienes mucha flexibilidad de horario en el mundo presencial. En el online, eventualmente vamos a ver que hay mucho más. Ahora hay muchas escuelas que desgraciadamente, aunque tienen flexibilidad de horario, no tienen las clases. Si quieren, por ejemplo, tomar una clase de física muy específica, o una clase de biología, que es bastante también biología 2, biología 3, más avanzada, que a lo mejor la dan una vez nada más en todo el semestre, en un horario específico. Si no te coincide con el horario, ya no puedes tomarla y debes tomarla el siguiente semestre. Las escuelas sí dan flexibilidad en los horarios, pero es la disponibilidad de las clases lo que te va a afectar. La competencia, tengo muchos estudiantes que me han dicho, abrió la clase de química que me gusta, sin embargo, cuando fui a registrarme, había capacidad para 30 estudiantes y está llena. Y ahora estoy en lista de espera, o ya me dijeron que no, y desgraciadamente debes tomar la clase en un semestre siguiente. ¿Y qué pasa con eso? Te atrasas con los horarios, te atrasas con la graduación. Siempre crea este problema de horario y disponibilidad de clases. Las escuelas grandes usualmente tienen mucha más capacidad de ofrecer más clases, más frecuencias, más aperturas, pero las escuelas medianas, las escuelas pequeñas, las escuelas con un presupuesto más limitado, las escuelas con menos profesores, desgraciadamente no tienen esa habilidad. Eh, y la otra parte de la escuela, de la parte de la educación presencial, es los costos. Como estás yendo a un centro, como estás pagando un profesor que esté en vivo, con toda la infraestructura y todo lo que trae, el costo de la educación es más grande. Tiene el tuition puede que aumente un poco, número uno, además que si hay que mudarse al lugar, los costos de vivienda, de comida y bueno, todo lo que trae consigo, que definitivamente se va sumando de a poco. Pero la educación presencial es muy buena, es muy interesante y bueno, nos ha acompañado desde siempre hasta que el mundo virtual ha quizás evolucionado. Pero vamos a ver un poco también sobre el tema de la educación online. ¿Qué es la educación online? Es la educación que, bueno, su nombre lo dice, todo se hace a través del mundo virtual. La computadora, el tablet, el teléfono, es la manera donde te vas a comunicar o a estudiar tus cursos. Y hay dos tipos de educación online: la educación sincrónica y la educación asincrónica. Que la educación sincrónica es la educación que, aunque es online, aunque lo haces desde la casa o desde cualquier parte del mundo que estés, es la educación que tiene un horario determinado. Vas a ir a la clase de matemáticas los lunes a las 10 de la mañana y ahí vas a conectarte con un foro de estudiantes y el profesor que está enseñando el curso. Y vas a tener también tu interacción. Vamos a ver más adelante los factores que crean esta educación sincrónica, y lo mismo con la sincrónica, que es la educación sin horarios. Es que te vienes un curso, que te matriculas, te ponen todos los recursos sobre esta clase y tú puedes entrar
cuando quieras hacer las asignaciones, los trabajos, los exámenes, los papeles, lo que haya que escribir y entregarlo con fechas determinadas, pero no vas a tener contacto con el profesor directo a una hora determinada. A lo mejor te dan hora de oficina, tiempo para aclarar dudas por correo, por mensaje, pero no hay como tal una hora de lectura, una clase determinada. Vamos a ver un poco qué es la educación sincrónica y estas ventajas y desventajas también, por supuesto, que puede tener para que ustedes conozcan lo bueno y lo malo y cuando estén en su momento eligiendo clases y demás, sepan qué tipo de materias o clases pueden hacer de manera sincrónica o asincrónica si estamos tomando clases online, virtuales. ¿Qué ventajas tienen la sincrónica? Que ustedes de vuelta pueden ver al maestro, pueden hablar con el maestro y viceversa. Hay una retroalimentación maestro-estudiante que es muy valiosa para muchos estudiantes, sobre todo en materias que son difíciles. Si ustedes saben que la matemática, la química, el inglés, la clase que sea, les da trabajo y van a estudiar de manera online, la versión sincrónica definitivamente le va a ser mucho mejor, porque si ya saben que la materia es complicada para ustedes, tener el feedback directo del maestro es importantísimo. E igual de otros estudiantes, poder conectarse con otros estudiantes, conocer a sus compañeros de clases y crear planes de estudio, lo que les haga falta al respecto, es bueno que lo tengan por ahí. Y bueno, de vuelta, ya que puedan aclarar dudas. ¿Qué es lo malo o lo negativo quizás o lo que puede ponerle el pero a la educación sincrónica de manera virtual? Es que de vuelta hay horarios establecidos que tienen que estar preconectados, que tienen que tener un tipo de computadora X con un internet también que según lo que la clase exija y el estudiante está obligado a ir al paso del profesor. Entonces, como les decía, si ustedes tienen problemas con la clase o creen que ya van a tener, que no les gusta la materia, esta educación, ir al paso del profesor no es malo, porque van a ir de a poco, van a ir recibiendo la información de a poquito. Si ustedes creen que la materia les es más fácil, que es algo que dominan mucho mejor, la educación asincrónica quizás les sea mejor. Y vamos a ver los beneficios y los puntos que pueden tener algún tipo de peros en la educación asincrónica. Lo más importante, flexibilidad en el horario. Pueden estar en cualquier parte del mundo, pueden entrar a cualquier hora del día, tarde, noche, sin ningún problema, sin el problema del cambio de horario, que a veces también afecta a muchas personas. Es más práctico por lo mismo, porque ustedes son los que deciden cuándo entran o no. Y, por supuesto, es más económico porque al no tener un profesor delante, que hay que pagarle una cantidad de dinero X para la universidad para que dé la clase, les baja a ustedes un poco lo que es la colegiatura. ¿Cómo si pudiera afectar esto? Es la parte de la disciplina. Como no hay horarios, como no hay una obligación de tiempo de ustedes, él puede crear un problema con que ustedes piensan, lo hago después, o lo hago mañana, o lo hago el viernes. Y de pronto ya llega el momento donde hay que entregar las clases, las malas tareas, los exámenes, los papeles, y no han llegado a trabajar ahí en toda la semana y están a última hora trabajando con la garganta seca porque no trabajaron todos los días. Esta educación asincrónica sí les obliga a ustedes a crear un sistema de estudio establecido donde pongan una hora X cada día o cada 2 días para estudiar para esa clase. También en el tema de la universidad, sobre todo, muchos están buscando la vida del college, de tener amistades, la experiencia, y esta educación asincrónica, al trabajar tú solo, ya pierdes este ámbito social que a muchos de ustedes le interesa. Finalmente, la inhabilidad de poder hablar con el maestro u otros estudiantes, de poder aclarar dudas, que eso también es muy importante.
Entonces, si ustedes tienen en mente que es una clase que les es más fácil en materia y no quieren tener una atadura de tiempos y demás, como condición de que van a estudiar con horarios establecidos y demás y con una disciplina férrea, entonces la educación asincrónica les puede ahorrar a ustedes tiempo, ahorrar dinero, ir al paso que ustedes desean y poder estar virtualmente en cualquier parte del mundo a cualquier hora trabajando en su clase. Eh, Ahora, vamos a ver, yo ya he hablado sobre cómo lo ve, cómo es la educación virtual o no, cuál es la presencial, esas características, pero vamos a ver cómo, desde el punto de vista del estudiante, cómo ustedes se deben sentir con referencia a estas clases, las presenciales y las virtuales. Entonces, la presencial, en resumen, nos permite aclarar dudas al momento. El maestro está con nosotros al 100%. Tenemos esa retroalimentación. Aprendemos con otros estudiantes. Aprendemos algo importante, a trabajar en colectivo, que eso nos va a ayudar eventualmente a aquellos que vayan a trabajar en una oficina, un lugar que tengan un grupo de personas alrededor de ustedes, a trabajar en colectivo, a trabajar de manera de equipo. Y eso es una habilidad que la educación presencial nos permite hacer a todo momento. Y bueno, la parte que yo veo un poco quizás que puede afectarnos son los horarios preestablecidos que nos impone la educación presencial. La parte virtual es una educación mucho más autodidacta, aunque siempre está la posibilidad de un maestro si es sincrónica o alguien que aclare dudas si es asincrónica. También te va a desarrollar tus habilidades tecnológicas, trabajar con diferentes plataformas, diferentes herramientas, te permite crear tus tiempos. Aquellos que quieran estudiar y trabajar a la misma vez o practicar deportes a la misma vez, la flexibilidad de horario que nos da la educación virtual les permite manejar mucho sus tiempos libres o tiempo para otras actividades que ustedes tengan en mente. Y finalmente, desgraciadamente, sí hay un acceso más limitado para con el maestro u otros estudiantes que nos pueden quizás crear un poco de problema. Ahora, desde el punto de vista del maestro, ¿cómo el maestro ve la educación presencial y la educación virtual? Al maestro hay muchas veces que le gusta reaccionar al estudiante, ver la cara del estudiante y saber si está el estudiante entendiendo o no. Cuando hace las preguntas, es una pregunta, dependiendo del tono del estudiante, el estilo de preguntar, reacciona y responde como tal. Entonces, esa interacción directa le favorece mucho al maestro a la hora de enseñar. Y esa mediación que está entre el alumno y el contenido que se está impartiendo. Esto funciona muchísimo, sobre todo en escuelas, en universidades, donde quizás las clases son más pequeñas, no hay una clase de 500 estudiantes, porque a veces vas a una conferencia de estas en una universidad grande y vas a tener 300 estudiantes en la misma clase y entonces prácticamente el maestro no tiene mucho que reaccionar porque son demasiados estudiantes a la vez. Y ahí puede que sea mejor la parte virtual. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad, porque entras a tu casa, porque tienes los tiempos que tú desees. Y aunque la comunicación es más indirecta, hay otras herramientas como el Internet, recursos que la escuela misma les va a ofrecer. Esta educación, aunque no tenga el maestro, te permite también poder estudiar de manera más interactiva, más dinámica. Y eso te ayuda bastante como estudiante. ¿Cómo es la comunicación del mundo, en el mundo de la educación? Cuando la educación es presencial,
siempre va a haber comunicación sincrónica, porque ahí no hay que tú vas a la clase cuando tú quieras. Siempre va a haber una relación, un horario establecido, una relación bidireccional entre maestro y alumno. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden interactuar y comunicarse directamente. En la virtual, ya hablamos del tema, es una comunicación tanto sincrónica como asincrónica, que ustedes tienen la posibilidad de elegir. By the way, todas las universidades que ofrecen clases virtuales y ponen un curso van a decir, la clase esta es online y va a ser de manera sincrónica o va a ser de manera asincrónica. Si ponen un horario, ya le ponen, ya están estableciendo que es una clase sincrónica, que tienes que estar presente a esa hora y conectarte y hacer todo como si fuera una clase prácticamente presencial. Y si es de manera sincrónica, te ponen, abre el día 1 de octubre y cierra el día 31 de diciembre. Y en esos 3 meses ya cada cual trabaja según el paso de la clase, que también, por supuesto, que van a siempre ponerle fechas de entrega, van a ponerle tareas a hacer, no es que van a hacer todo al final de la clase o comenzar hoy y terminar todo en 2 días. Van a ponerle pautas de tiempo que ustedes deben tener en cuenta. So, digamos que hay una tarea que se abre hoy lunes y le dicen, tienen hasta el viernes para entregarla o hasta el domingo para entregarla. So, ustedes pueden trabajar la tarea hoy y entregarla hoy mismo y no hacen nada más, es verdad, pero no pueden ir al siguiente tema a lo mejor. Tienen que esperar a que el próximo lunes abra el próximo tema donde tengan su próxima tarea y con una fecha límite. Generalmente cuando le ponen tantos días o una cantidad de días es por la cantidad de contenido que deben cubrir. Solo se confíen, no crean que lo van a hacer en 1 hora, en 2 horas. O le ponen una tarea que se vence el viernes, es a lo mejor leer 2 o 3 unidades de la clase, hacer resúmenes, o hacer un examen, hacer un papel, un ensayo, que les va a tomar tiempo. Como les decía hace un rato, no pierdan la disciplina, estudien todos los días, créense un hábito de estudio, incluso si están estudiando de manera virtual, asincrónico, ¿ok? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Los materiales. Los materiales en la parte presencial son más físicos generalmente. Ya también están entrando los recursos electrónicos, pero usualmente es el libro de texto, que aquí en Estados Unidos cuestan extremadamente caro. Entonces, de manera electrónica, los ebooks están haciendo más populares cada día. Y les recomiendo eso si están en la universidad aquí y quieren un libro de texto, por favor, o los compren usados o definitivamente busquen los libros electrónicos porque se van a ahorrar bastante dinero. También los profesores le dan los exámenes de manera directa. Todo es más físico, es más tangible. Entonces la relación estudiantes, recursos, maestro también está más estrecha. En la parte virtual, definitivamente los recursos van a ser electrónicos y usualmente los materiales van a darse de manera indirecta, es decir, a través de correo electrónico, a través de plataformas virtuales. Lo que use la universidad o el centro de estudio que estén haciendo es cómo van a recibir los materiales de ustedes. Aquí la relación no es tanto con el recurso físico, sino con el contenido directamente, que ustedes también pueden suplementar en los dos, en la presencial o en la virtual, pueden suplementarlo con recursos externos que ustedes conozcan. Por favor, no Wikipedia. Wikipedia no es un recurso externo viable. Digo journals, digo artículos de revistas, de periódicos, páginas de universidades, cosas que sean fuentes creíbles, fuentes que tengan un backup, que tengan un apoyo académico de un centro o de una universidad o de alguien que esté, por supuesto, avalado en la materia. Wikipedia no es una fuente de estudio
Nos ayuda a veces a entender, pero nunca la usen como referencia en ningún papel o trabajo que hagan aquí en una universidad en Estados Unidos. Eh, Ahora, ¿cómo miramos ustedes como estudiantes, que me imagino que estén la mayoría en bachillerato, en high school, cómo ustedes pueden prepararse desde ahora con los recursos que tienen para la universidad? ¿Cómo el mundo virtual o el mundo de la educación presencial les puede ayudar? En la parte online hay algo que yo creo que es muy válido de recalcar, que ustedes pueden tomar clases en otras universidades, en otros programas, en otros bachilleratos, en otros colegios cursos que no están siendo ofrecidos en su escuela. También pueden tomar clases ya de dual enrollment, que son clases con crédito a la universidad como tal. Siendo estudiantes de high school, pueden entrar a la universidad ya habiendo visto clases a nivel college, que eso es muy importante. Y es una modalidad muy americana, que dejan que estudiantes en high school ya tengan experiencia de college antes de ir a la universidad como tal. Pueden tomar cursos de inglés como segunda lengua, cursos de inglés con fines académicos, que créanme, cualquier tipo de ayuda que puedan recibir, aunque hablen inglés bien, que aprendan a manejar el inglés académico es muy diferente al inglés coloquial. E incluso el inglés académico de high school, estudiantes nativos que están en Estados Unidos, que estudian inglés, que hablan inglés, que todo es en inglés, llegan a la universidad y se ven con una diferencia entre el inglés de high school y el inglés de la universidad, que es bastante grande. Y estos exámenes de SAT y de TOEFL también les puede ayudar a ustedes a prepararse de manera online para que tengan la nota que ustedes esperan para estos exámenes. So, de vuelta, los cursos, estamos hablando cursos que le van a fortalecer su currículum o su certificado de notas en high school. Clases de honores, clases que se llaman AP o Advanced Placement. Esas clases que si ustedes la toman y pasan el examen al final, le dan, si tienen un 4 o un 5, 5 es el máximo, a veces un 3 dependiendo de la universidad, le pueden dar créditos de la universidad por esa clase. Entonces ya se ganan un crédito de high school, le dan más reputación a su currículum, a su certificado de notas, y puede que ganen un crédito de la universidad. So, ahí tienen 3 puntos muy buenos a su favor, sobre todo uno que es el recibir crédito de la universidad, que se pueden ahorrar miles de dólares porque ya ese crédito está en el banco. Entonces ustedes pueden ahorrarse ahí también mucho dinero. Hay programas como Florida Virtual School, FLDS, o la Universidad de Indiana High School, que ofrece estos cursos. Hay otros programas también, pero esos son los que yo usualmente más recomiendo, que ofrece estos cursos de manera virtual, de manera asincrónica, los dos programas, mejor dicho, que tienen mucha ventaja para algunos estudiantes que tengan intereses en universidades en Estados Unidos. Luego de eso, también se puede ver lo del dual enrollment, que hay escuelas como Nebraska University o algunos community college y otras escuelas que le deja tomar estas clases de la universidad y le va a dar crédito de las dos cosas, crédito del bachillerato y crédito para la universidad. So, en 4 meses, una vez más, ustedes pueden matar, como decimos, 2 pájaros de un tiro. Tener 2 créditos para graduarse de high school y para ahorrarse un dinero importante una vez que llegan a la universidad. Y ahí hay una cantidad de cursos bastante amplio que ustedes pudieran tomar. Después, mirar la parte del inglés, como le decía. No pierdan la oportunidad de estudiar el inglés con fines académicos. Y si van a hacer clases de inglés, por favor, les recomiendo clases sincrónicas, clases con horario, clases con un profesor, clases que le estén haciendo constant feedback, que le estén dando, que le estén enseñando, que le estén corrigiendo constantemente a ustedes como estudiantes para que lleguen a la universidad preparados a tomar notas más rápido, a entender al profesor,
a estudiar en inglés, a escribir papeles en inglés, los ensayos, con la estructura que ellos exigen. Eso es muy importante. Hay programas como el que ofrece, digamos, la escuela que yo represento, Arches Educational, que es un programa one-on-one de inglés con fines académicos, y hay muchas universidades en Estados Unidos también que tienen esta posibilidad de darte cursos de inglés de manera presencial, de manera online, pero si lo van a hacer online, que sea de manera sincrónica. Es mi recomendación para que puedan aprender correctamente el idioma o mejorarlo, o perfeccionarlo, digamos. Y finalmente, estamos con el tema de los exámenes estandarizados. Se diga el SAT, se diga el TOEFL, el PERT, el ACT, el Duolingo. Estos exámenes que están siendo algunos obligados como el TOEFL, otros recomendados como el SAT, que hay que prepararse para estos exámenes. Estas clases ustedes pueden tomarla en cualquier parte del mundo. Ya con el mundo online se le abre bastante las posibilidades en clases individuales, clases grupales, clases que yo les recomiendo que tomen, sobre todo porque así aprenden a tomar estos exámenes. El SAT, aunque es un examen que se hace físicamente, tienes que ir a un centro de testing a tomarlo, hay muchos recursos que un profesor les puede enseñar a ustedes a la hora de estudiar para el examen. Y el TOEFL ya tiene hasta la ventaja que lo vas a un centro de testing o lo haces desde la casa y ya estás aprendiendo también cómo manejar las plataformas, cómo estudiar, saber las estrategias específicas de este examen. Y en una academia como Arches también se puede ofrecer este tipo de servicios que ustedes, algunos, bueno, ojalá que 3 de ustedes ganen el premio al final, que una preparación de TOEFL y SAT, que eso van a ver cómo de manera online aún pueden ganar las herramientas que les hace falta para moverse en nota en las 2 exámenes y con suerte ir a la Universidad de Estados Unidos. Por ahora, esto es todo de parte mía. Les agradezco la atención y bueno, espero por sus preguntas. Osvaldo, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información, ¿no? Por ese paneo que hiciste en cuanto a la estructura de las clases online, las clases presenciales y también, por supuesto, el aspecto académico. Efectivamente, vamos a empezar con las preguntas. La primera me parece bien interesante. De hecho, te preguntan, ¿crees que existe cierta predisposición por parte de las empresas a la hora de contratar a alguien que haya estudiado de forma online? Para nada, no. En este momento el mundo virtual se está haciendo popular. Las universidades, los centros de estudios se están equipando con lo último en tecnología para que los estudiantes puedan aprender, puedan aprovechar lo que estudiaron. Entonces, pero valga la redundancia, valga la aclaración, mejor dicho, en el diploma de ustedes a final del año de la universidad va a decir graduado de la universidad X en tal carrera. No va a decir si es online, presencial, eso no sale en ningún lugar, pero aunque saliera, aunque fueras una escuela que es conocida por ser online, no tiene ningún tipo de problema. Perfecto, pasamos a la siguiente. ¿La pandemia ha hecho que más universidades ofrezcan programas 100% online o eso siempre ha sido tal y como lo vemos ahora? No, la pandemia ha obligado, siempre había un programa online que existía como para estudiantes, sobre todo para maestrías, que era más popular. Yo estudié la mía de manera online en la Universidad de Boston. Yo no quería viajar a Boston, demasiado frío, demasiado caro, y entonces había el programa online, pero ahora la pandemia sí ha obligado un poco a hacerlo más quizás normal, entre comillas, para que más estudiantes puedan estudiar e igual las universidades tienen que cuidar su parte económica. Con la pandemia, todo cerrado, las escuelas iban a quiebra si nadie estudiaba. Entonces,
estuvieron un poco obligadas a hacer el cambio online para asegurar un flujo de estudiantes responsable para poder cubrir sus obligaciones. Perfecto. Nos preguntan también por aquí, ¿existe la posibilidad de que alguien que esté estudiando de forma online se cambie a ver sus clases presenciales? Sí, todo depende del estudiante o de la universidad, pero lo normal es que si el estudiante entró a la universidad X, le dieron ya su aceptación, es a toda la universidad. Entonces, si ustedes escogen la escuela virtual, la opción virtual, problemas de visa, de tiempo, de lo que sea, y eventualmente quieren cambiarse a la educación presencial, bueno, hacen todo el proceso de visa con la universidad y todo lo demás, y pueden ir al campus a estudiar. Y viceversa, si están en presencial y quieren ir a la parte virtual, hacen el cambio también con la universidad. ¿Cuáles serían las formas más comunes de contactar al profesor para poder aclarar dudas en las clases virtuales asincrónicas? Eso lo va a marcar la universidad o el programa, o el profesor mismo a veces. No hay una manera establecida. Cada universidad, cada clase y cada profesor tiene autonomía para dictar cómo lo va a hacer. Entonces, cuando ustedes entren a la clase, o antes de entrar incluso, pueden pedir información al programa y preguntarles a ellos, porque ellos van a ser quienes le van a contarse mucho mejor que yo. ¿Suele ser más económica la educación asincrónica? Sí, definitivamente, porque al no tener un profesor delante, ya la universidad tiene menos obligaciones, menos gastos. Al tener menos gastos pues ellos pueden bajar la colegiatura y atraer más estudiantes. Es un puro negocio, es pura matemática. Entonces sí, generalmente va a ser más económica. Por aquí nos preguntan, he leído en internet que las universidades ofrecen clases híbridas. Para eso también necesito una visa. Si estás yendo en persona, luego la visa sabe, muy cuidadoso de hablar del tema, porque generalmente para tener una visa de estudiante te obligan a estar en una clase hasta, ser full time en la universidad, 12 créditos mínimo. Entonces hay que ver si la universidad, cuando te puede tener una clase híbrida, si ellas la consideran como una clase que va sobre tus créditos para lo que es full time o part time o no. Y sobre esa base es que te dan la visa. Pero si tú estás con al menos 12 créditos de clases presenciales o clases que tengan algún tipo de contacto presencial, sí pedirías la visa de estudiante. Aquí nos preguntan en otra inquietud, ¿yo puedo escoger matricularme para estudiar de manera sincrónica o asincrónica en la universidad o por el contrario, la institución define cómo es la metodología? No, tú, como les decía, disculpa, vas a ver en el calendario de cronograma de clases que te ofrecen y digamos, quieres una clase de biología 1, vas a mirar si son clases sincrónicas o asincrónicas. La escuela te va a dar la clase, te va a decir qué tipo de modalidad tiene y tú la escoges o no. La escuela sí decide cómo es la clase se va a enseñar, pero el estudiante al final es quien decide si la va a tomar o no. ¿Las universidades cuentan con sus propias plataformas para poder estudiar online o utilizan plataformas externas como Zoom, por ejemplo? Es también según la universidad. Las escuelas con más recursos generalmente han logrado tener sus plataformas y tener sus metodologías de trabajo. Otras escuelas que quizás no tienen los recursos o están todavía trabajando sobre eso, usan plataformas como Zoom, no sé la verdad, pero eso sí ya depende de la universidad. Aquí nos preguntan, Osvaldo, en tu opinión, ¿recomiendas estudiar online? En mi opinión muy personal, para el bachelor's degree, para lo que es la licenciatura, no. No es que no los recomiende, pero si ustedes quieren disfrutar de la experiencia de la universidad
¿sabe? De aprender, de nutrirse con otros estudiantes, con profesores, de vivir en el campus. Definitivamente la educación presencial le ayuda. Ahora, que yo diría hacer como un híbrido. A lo mejor están en una universidad y van a tomar 4 clases presenciales y a lo mejor una extra virtual. Está perfecto. Pero siempre traten mi opinión es, esta etapa de ustedes de crecimiento, de independencia, de ver cosas diferentes, la universidad les va a abrir mucho los ojos y le va a crear muchas conexiones. Es el networking que ofrece la universidad, la presencial, la parte virtual quizás la opaca un poco. Y finalmente, Osvaldo, ¿existen becas para estudiar de forma online? Todo depende de la universidad también. Eso no hay, sí existen muy pocas porque por supuesto van a favorecer la educación presencial, pero todo depende de la universidad y del tipo de estudiante que presenta la candidatura. Osvaldo, muchísimas gracias. Llegamos de esta forma al final de las preguntas y como te decía, muy agradecidos contigo por el tiempo que nos dedicaste y por toda la información que compartiste con la audiencia esta noche. Gracias a ustedes, gracias a Becados, gracias a toda la audiencia. Ha sido un gusto.